Este decreto ejecutivo, a mí lo único que me sorprende es la reorganización de la estructura gubernamental criminal que controla el Estado, porque está poniendo orden, entre comillas, porque los actuales directores de los centros penitenciarios, del sistema penitenciario, no pudieron hacer su trabajo. Los mandatos que les mandaron los hicieron mal esos mandados. La muerte de Magdaleno, muy mal manejado, el asesinato de Armas, muy mal manejado, y además de los sicarios de Magdaleno. Entonces realmente esa cuestión se les fue de las manos, los mandados no los supieron cumplir porque hay que estar claro, la estructura criminal que gobierna el Estado de Honduras proviene desde Casa Presidencial y Fusina es parte de esa estructura. Cuando el Ejecutivo emite un decreto para darle esas funciones a Fusina, entendiendo a Fusina más bien por Fuerzas Armadas, que es la que va a tomar directamente el control del sistema penitenciario, todo el sistema penitenciario, primero no hay que olvidar que antes ya Fuerzas Armadas había creado anillos de seguridad en varios centros penitenciarios y fracasaron. Y ahora entonces le dan una responsabilidad mayor supuestamente, pero detrás de todo esto lo único que hay es poder atar cabos, poder evitar cualquier otra acción que se les vaya de las manos. Entonces, no nos engañemos en este sentido, no es poner orden dentro del sistema penitenciario para el bien de los privados de libertad o para el bien de la población, es para el bien de esos grupos criminales que controlan la estructura gubernamental. ¿Limpieza vendrá en los centros penitenciarios después de las órdenes supuestas? Lo que vamos a encontrar ahora es algunos silencios, no como lo que hemos tenido hasta ahora, un poco de escándalo, un poco de silencio, es decir, se van a matar con silenciadores a las personas. No va a existir ese nivel de publicidad que hemos tenido a la vista hasta este momento y que hemos escuchado sobre estos asesinatos. Vamos a estar a la sombra de las torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, porque no se van a conocer en manos de Fuerzas Armadas ninguna acción evidente de violación de derechos humanos. Y lo que sí es cierto es que vamos a tener una estructura controlada desde el sistema carcelario mucho más eficiente. No hay que olvidar lo que yo he enunciado muchas veces a Radio Globo y a Confidencial, que el sistema penitenciario es un nido del cual se provee de muchos sicarios y de muchas acciones criminales que se planifican en el Ejecutivo, pero que ocupan sicarios veniendo desde las cárceles. Y además existe un nivel de colusión entre algunos criminales que están en el sistema carcelario y también militares, policías en la estructura criminal del país. Entonces lo que vamos a tener nosotros es una administración del crimen mucho más efectivo, donde el sistema carcelario ya no va a ser un problema público, sino un problema controlado. ¿Qué debe pasar con Germán Magniel y Rosa Gudiel? Bueno, mire, esa es una muy buena pregunta, Ronnie, porque mire, desde el primer momento en que yo veo que hay una intervención durante 6 meses y que estos hicieron muy mal el mandado, porque para eso estaban ahí, para cumplir mandados irregulares, y ahora encontramos que les van a dar una beca. Becados completamente, porque es una suspensión, no es una separación de personas ineptas que estaban al frente del sistema penitenciario. Eso es ofensivo para la población hondureña, que personas que han complicado más los asuntos en el país y que prácticamente son parte de una estructura irresponsable, becarlos más bien, dándoles el dinerito ahí, pagándoles todo su dinero, descansando en su casa, premiándolos prácticamente por todo, aunque hicieron mal el trabajo, pero sostuvieron la piedra, mientras tanto los militares tenían el control absoluto. El nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto ya tiene el borrador en su bolsa para empezar a borrar cuando tome el control ya de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no cambian en su formato ni en su mandato. Es decir, Fuerzas Armadas tiene muy claro el papel de control absoluto de cualquier acción que se le pueda salir de las manos a la administración pública, al Ejecutivo en particular, para mantenerlo en el poder. Entonces no hay otro mandato más de las Fuerzas Armadas que el control total para mantener las estructuras de gobierno que facilitan el crimen y facilitan la corrupción. Ese es el mandato de Fuerzas Armadas, y de eso, como una sanguijuela, se ha aprovechado, ha absorbido todo lo que puede, porque Fuerzas Armadas ha llegado de nuevo a tener el control político y control económico en la vida de la nación. El silencio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué refleja? Bueno, fíjese que hace unos días escuché al comisionado quejarse porque decía que lo perseguían, que lo habían acorralado y un montón de cuestiones. Eso era solamente una alaraca para buscar su reelección nada más. Pero el comisionado de los derechos humanos es uno de los seres más oscuros
que ha hecho el mejor trabajo en la administración pública porque es un dique de contención de Juan Orlando Hernández y toda la administración. Por lo tanto, es un hombre tan timorato que jamás va a emitir un criterio propio en razón del poderío de las Fuerzas Armadas y de los grupos criminales que controlan este país, y que él, como defensor del pueblo, tendría que tener una posición firme, una posición fuerte y una posición noble en defensa de la población hondureña, pero eso no lo vamos a encontrar de parte de él porque es parte de esa estructura perfecta que gobierna criminalmente el país. El perfil de los profesionales que van a administrar los centros penitenciarios ya en manos de Fusina, las Fuerzas Armadas, la separación del director, subdirectora, ¿qué significa? Bueno, es una probabilidad la separación de ellos, pero no es un hecho todavía. Los perfiles no se definen por la gente más competente, capaz, vinculada al sistema de seguridad o que vaya a responder a la población. Ese no es el perfil para las Fuerzas Armadas, es el perfil idóneo para nosotros. Para las Fuerzas Armadas y los grupos criminales que representan, el perfil es una persona altamente capaz para manipular, altamente competente para administrar acciones de seguridad y mantener en el anonimato todas las irregularidades que ellos cometan, efectivo en la administración general y en el arte de la manipulación y el control para permitirle al Estado al gobierno hondureño que mediante su estructura criminal gobierna se mantenga de la forma más efectiva. Y el otro elemento es con la capacidad sin escrúpulo alguno de poder concertar acuerdos con la estructura criminal de forma tal que sobrevivan. Ese es el perfil segundo que están buscando, es decir, una persona fría y una persona que no tenga escrúpulos en la administración del sistema penitenciario para servir a los grupos más oscuros de este país.